El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola a todos y todas, muy bienvenidos a esta nueva cápsula educativa. Mi nombre es Amara San Martín, Queupomil, y quiero compartir con ustedes hoy sobre la creatividad. Es un gran tema en los días de hoy, ya que la creatividad está relacionada por lo general con nuestro cerebro y el desarrollo cerebral. Y hasta hace muy poco se pensaba que la creatividad era una característica solamente de los artistas. Sin embargo, desde la simpleza de llamar creatividad como la capacidad que tenemos de inventar o crear algo nuevo en nuestro contexto, nos permite también saber y entender que todos nosotros somos creativos, que la creatividad la desarrollamos de manera transversal. Sin duda, tenemos pic de creatividad en ciertos momentos que nos permite a lo mejor desarrollar o inventar algo que llame la atención más que otras personas. Pero, por ejemplo, la creatividad la llevamos a cabo, la desarrollamos todos los días cuando nos tenemos que enfrentar en la mañana, por ejemplo, decidiendo cómo nos vestimos, cómo organizar nuestra agenda. Ya vamos involucrando ciertos conceptos de la creatividad. Por lo tanto, si tratamos de definirlo a partir de la historia, porque esto ha permitido también el estudio de querer saber cómo se produce la creatividad en nuestro cerebro, desde 1962 ya Mednick trató de definir una idea creativa. Y él decía que en la medida que asociábamos elementos con cosas cotidianas, mientras más asociación tuviéramos y esas asociaciones se hicieran combinaciones nuevas, más creativa iba a ser nuestra idea. Entonces, una idea creativa, en el fondo, de acuerdo a esta definición, podría surgir desde las combinaciones que nosotros hacemos a algo nuevo, de elementos que ya conocemos a algo nuevo. Y basándose en eso, en el 2014, Beauty hizo un experimento y él quiso demostrar a nivel cerebral, porque ya entra en juego la neurociencia como para estudiar este tema. Él puso electrodos en estas personas que participaron en el experimento y a través de elementos de neuroimagen les hizo pensar en un elemento cotidiano como un calcetín que le dieran nuevos usos. Y descubrió que entre más usos le daban a algo nuevo a ese calcetín, más conexiones neuronales existían. Por lo tanto, desde ese momento se empieza a hablar de las zonas cerebrales que están involucradas en la creatividad. Y se empezó a hablar incluso de nuestro cerebro creativo. Ahora bien,
no podemos desconocer que Huidobro en el 2004 ya empezó a definir la creatividad como un proceso cognitivo. Y es ahí entonces que se enlaza este proceso cognitivo con también las funciones ejecutivas. Recordemos un poco que las funciones ejecutivas eran las que se encontraban en nuestro lóbulo prefrontal y nos permitían alejarnos un poco del resto de las especies, porque en la corteza prefrontal y frontal teníamos la memoria, la atención, el pensamiento crítico. Por lo tanto, para desarrollar la creatividad tiene que haber un enlace también con las funciones ejecutivas. Y es por eso también que se empieza a hablar de proceso cognitivo. Y es súper interesante saber que, así como todos somos creativos, también hay un proceso que se lleva a cabo para resaltar este chispazo de creatividad que nos permite inventar algo nuevo. Y también rescatando que es una habilidad que debemos desarrollar como en la sociedad del siglo XXI, y tenemos que también potenciarlo en los estudiantes. Si lo llevamos al plano educativo, dentro de las habilidades de un estudiante del siglo XXI, una de las habilidades que se resaltan es la creatividad. Entonces, ahora que entendemos un poco el concepto, tenemos que potenciar en que este estudiante, este niño, tenga la capacidad de poder inventar o crear cosas nuevas. Entonces, si bien se puede formar en una persona, tenemos que saber cómo funciona entonces a nivel cerebral. Y este experimento que hizo Beauty en 2014 nos lleva precisamente a conocer eso, y es lo que yo también quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son entonces las áreas de nuestro cerebro que se ven involucradas en la creatividad? Entonces, como ya Huidobro nos aportó con que era un proceso cognitivo, tenemos que tener en cuenta que este proceso entonces comienza desde que entran los estímulos a nuestro cerebro y por lo tanto ingresan a nuestro cerebro por el tallo cerebral. Pero hay un detonante súper importante que se descubrió en este experimento con Beauty, que las áreas involucradas eran la corteza prefrontal, la temporal, pero también el sistema límbico, donde están guardadas y alojadas nuestras emociones. Se supone que ahí es la área de nuestro cerebro donde se desencadenan las sustancias químicas, en este caso la dopamina, que permite entonces un mayor desarrollo de la creatividad. Hay un detonante emocional súper importante para desarrollar la creatividad. Y es importante también señalar aquí que la creatividad no está separada. Hasta hace muy poco, y todavía incluso circula esa información en las redes sociales, que nosotros tenemos un lóbulo cerebral específico donde se guarda la creatividad, o que nosotros tuviésemos casi como una cajita donde se pudiese guardar ese espacio para la creatividad. Pero ahora nosotros tenemos claro que cuando hablamos de proceso cognitivo, involucra varias partes de nuestro cerebro. Sin embargo, estos electrodos permitieron sí conocer qué áreas se encendían más que otras cuando se producía este proceso. De manera equitativa se encendían las áreas de la corteza prefrontal, de la corteza temporal, y esta ruta dopaminérgica también era el detonante, en la medida que las personas que participaban de este experimento trataban de pensar en ese nuevo uso que le daban a este elemento, que era el calcetín, por ejemplo. Mientras más combinaciones tenían, más áreas primordialmente de la corteza prefrontal se encendían. Entonces, vuelvo a repetir, para desmitificar
este pensamiento que se divulgó por mucho tiempo, que solo nuestra área derecha era la que se alojaba y se guardaba la creatividad, hoy en día, gracias a ese experimento hecho en el 2014, sabemos que no es así, que ambos hemisferios trabajan de manera conjunta para realizar este proceso cognitivo de la creatividad. Entonces, de acuerdo a este proceso biológico, cómo se da también este proceso, qué pasos sigue este proceso. Y Facundo Menés habla de 3 hitos como importantes que ocurren cuando tenemos un momento creativo. El primero tiene que ver con la preparación. Nosotros, para desencadenar esta idea creativa, él habla sobre el conocimiento que tenemos que tener, porque si bien al saber nosotros ahora que hay un detonante en nuestro cerebro emocional, donde está el splash de dopamina, tenemos que tener en cuenta ahí entonces que también están alojadas nuestras memorias, por lo tanto este momento creativo se va a basar de nuestra experiencia previa. De hecho, yo me atrevería a decir que esos nuevos usos que le dieron las personas en este experimento fueron en base a su experiencia previa. Por lo tanto, Facundo Menés afirma que hay un proceso de preparación para desarrollar esta creatividad. Por eso es importante también en nosotros como profesores fomentar en los estudiantes una preparación. Incluso se llega a hablar de casi una obsesión cuando a alguien le gusta algo y le empieza a buscar áreas de estudio y se empieza a enfocar en esa preparación, se pudiese decir incluso en una obsesión por un tema. Por lo tanto, esta preparación permite ese detonante creativo. Pero el segundo paso es un proceso de incubación. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos la preparación del conocimiento sobre un área donde queremos desarrollar una solución, viene este proceso de incubación, donde nosotros también tenemos que descansar, dejar que nuestro cerebro piense en cosas nuevas, descanse, para tener este momento creativo. Y ese momento creativo, cuando se detona, increíblemente y favorablemente para nosotros en el momento en el que nos estamos encontrando, se dispara con una crisis. Siempre y cuando ocurre una crisis a nivel personal, a nivel social, a nivel incluso mundial, como lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia, permite que esa crisis, esa presión tal vez genere un splash en nuestro cerebro que nos permita crear esta posible solución. Y de hecho, por eso es importante cultivar la creatividad de nuestros estudiantes, porque al momento que nosotros le permitimos crear cosas nuevas, le permitimos desarrollar esta creatividad, vamos a tener en el futuro adultos creativos, adultos que sepan encontrar la cura, por ejemplo, a una pandemia, que se le ocurra ese momento creativo. Pero esa cura de la pandemia no va a venir de la nada. Tiene que haber una preparación previa. Tiene que tener el conocimiento previo. Tiene que tener el momento de incubación, de acuerdo a Facundo Menés. Sin embargo, siento que es esperanzador el saber que de una crisis nosotros podemos desarrollar este momento de creatividad. Si lo llevamos al plano de la contingencia que estamos viviendo de manera mundial hoy en día, pero también podemos llevarlo al plano personal, incluso más cotidiano, como por ejemplo, cómo desarrollamos nosotros la creatividad cuando tenemos pocos recursos en casa. Hoy en día que nos tenemos que quedar en casa y no salir a comprar tan seguido, ¿cómo desarrollamos esa creatividad con lo poco que tenemos para cocinar? Ya nos genera una crisis en nuestra cotidianidad y eso nos permite desarrollar ideas nuevas. Sin embargo, yo sé que muchos de mis estudiantes buscan encontrar alguna idea creativa que pueda a lo mejor incluso ser vendida, que es lo que ocurre
por ejemplo, con los estudiantes en China, que les financian el estudio para crear algo nuevo. Entonces, si pudiésemos respondernos a esta pregunta de cómo potenciar la creatividad, qué hacer para desarrollar la creatividad, les voy a dar 5 consejos. La primera tiene que ver con los hobbies que tenemos, con este momento de dispersión, permitirnos estos hobbies creativos que nos ayuden a crear cosas nuevas, que juguemos a crear cosas nuevas y que tenga este detonante de gusto, que no signifique solamente jugar a lo mejor con juegos de computador, sino que también nos permita, por ejemplo, bordar algo que no esté diseñado, que nos permita crear algo nuevo, diseñar algo nuevo, pintar algo nuevo, que nos ayude también a despejar nuestro cerebro y a tener este momento de incubación que a lo mejor se pudiese enlazar con lo que dice Facundo Manés. Por lo tanto, tener un hobby creativo nos permite potenciar o aumentar nuestra creatividad. Segundo, atrevernos a soñar, permitirnos mentalmente no ponernos límites. Se dice muchas veces que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos dejando atrás esto de inventar, de soñar, de crear. Siempre que le preguntamos a los niños ¿qué quiere hacer cuando grande? Los niños no tienen reparo. Ellos piensan, quiero ser astronauta, quiero ser bombero, quiero, no sé, trabajar en la NASA. No se ponen límites, y a medida que nosotros vamos creciendo en edad y nos vamos haciendo adultos, cada vez limitamos más nuestros sueños y nuestros sueños dejan de ser creativos. Entonces, permitirnos también de darle rienda suelta a pensar de manera creativa, a soñar despiertos. Es una rutina que permite aumentar nuestra creatividad. Tercero, como la creatividad no se da desde la nada, expandir nuestro conocimiento. Y esta expansión de conocimientos tiene que ver también con aprender conocimientos de otras áreas que no tengan que ver solo con lo que nos gusta o que no solo con lo que nosotros nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, aprender sobre cocina, sobre literatura, sobre historia, sobre diferentes temas, que no solo va a potenciar nuestra creatividad, sino que también nos va a permitir mantener nuestra flexibilidad cognitiva, que está muy de la mano con la creatividad, ya que la flexibilidad cognitiva es poder darle un nuevo uso a algo que ya está creado. Entonces, expandir este conocimiento nos permite aumentar esta creatividad. Cuarta, el registrar nuestras ideas, el escribir. Siento que cada vez como especie humana escribimos menos, porque como estamos cada día más digitalizados, menos le damos permiso a nuestra mano de registrar en una agenda, en un diario, nuestras nuevas ideas. Y esto nos permite prepararnos para este momento creativo. Por lo tanto, el llevar un registro de nuestras ideas nos ayuda también a potenciar y aumentar nuestra creatividad. Y por último, como la creatividad, y lo vimos desde el punto de vista biológico, tiene un detonante dopaminérgico de este neurotransmisor del placer, generar emociones o generar un impacto emocional a través de estas ideas creativas. O sea, que yo me permita soñar y crear y planear desde la emocionalidad. También permite aumentar nuestra creatividad. Si lo llevamos al plano de los niños, enseñarles hábitos, enseñarles a permitirse soñar, a pintar de distintos colores, no importando si eso sigue los patrones de siempre. Si seguimos haciendo siempre lo mismo, no esperemos tener resultados diferentes.